Como Jano, los impresores y los libreros tenemos una doble faz. Nos movemos entre el amor por las letras y la búsqueda del provecho y la ganancia. En unos puede más lo primero, en otros, sin embargo, lo segundo. Lo ideal sería encontrar un equilibrio, como ha intentado un tal Aldo Manuzio en Venecia, con muy buenos resultados, por cierto. Aunque ya veremos cómo acaba. Y es que la imprenta también posee dos caras. Para unos es algo divino, esto es, digno de haber sido creado, revelado al hombre por Dios. Para otros, en cambio, es algo diabólico, obra de Satanás, y por lo tanto, digno de ser quemado y perecer en el infierno. Si ayer os hablaba de esa suerte de auto de fe que se había organizado en la primera feria del libro después de la Guerra Civil Española en 1939, a través de mi recomendación de la Biblioteca de Fuego de María Zaragoza, hoy os traigo un libro en el que la Inquisición es uno de los personajes motores. Os estoy hablando del Manuscrito de Niebla de Luis García Jambrina, editado por la editorial Espasa. Un libro ambientado en la Castilla del siglo XVI, que estaba viviendo momentos de prácticamente transmutación, tanto filosófica como social. En el Manuscrito de Niebla, la trama comienza con el asesinato de un cajista que está trabajando en una imprenta y llegan dos individuos buscando, al parecer, un manuscrito, en concreto, de Antonio de Nebrija. El pobre cajista es asesinado después de haber sido torturado con la propia imprenta en la que estaba trabajando, con ese ingenio al que adoraba y a que le había dedicado su vida. Nunca mejor dicho. Cuando Antonio de Nebrija se da cuenta de lo ocurrido, conoce los acontecimientos, recurre a su antiguo alumno, Fernando de Rojas, el gran pesquisidor del rey, para que le ayude a ver entre esa niebla que parece aferrarse más que nunca a esas tierras, pero también a las mentes de las personas que se oponían a este gran avance que estaba suponiendo la imprenta. Claro, la imprenta lo que significaba para la Iglesia era la pérdida del control del conocimiento, y no lo iban a poner tan fácil, ¿verdad? Podemos establecer ciertas analogías con nuestra época, con esta revolución tecnológica en la que jamás hemos tenido tanta información a nuestro alcance con un solo clic. Y sin embargo, considero que nunca hemos sido tan incapaces de procesar toda esa información, simplemente porque debemos hacer evolucionar o habituar nuestro espíritu crítico a toda esa recepción, a ese análisis de esta información. Para ello los libros son fundamentales, como siempre os digo, desde mi humilde punto de vista, y una figura como Antonio de Nebrija es también fundamental. Este libro, El Manuscrito de Niebla, es un libro de aventuras, desde luego, por encima de todo, que se disfruta muchísimo y está lleno de ironía y de un humor muy, muy sarcástico, que es una delicia. Perfectamente ambientado, además, bueno, como todos los libros de Luis García Jambrina. Pero tiene esas pinceladas existencialistas que ya vienen marcadas por la palabra niebla en su título, que nos remite a la niebla de Unamuno, y también al uso de la maquinaria como elemento de tortura que nos hace pensar inevitablemente a la colonia penitenciaria de Kafka. Todo ello señala lo absurdo de un proceso inquisitorial al que se verá sometido el propio Antonio de Nebrija por haber osado enmendar una traducción latina de la Biblia. Hay otro escenario caótico, aparte de esta imprenta en la que es asesinado el pobre cajista, que es una librería que se quema. Pero eso ya lo dejo para que lo descubráis por vosotros mismos mientras leéis El Manuscrito de Niebla. Y si queréis ir más allá en la historia, tenéis una bibliografía que el autor deja siempre al final de sus libros, que es muy, muy interesante. Y hay muchísimas, muchísimas cosas escondidas en El Manuscrito de Niebla. Espero que os guste.